Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del área de matemática. En esta oportunidad vamos a ver el tema de razones y proporciones. Bien, empecemos con la razón. Vamos a empezar con el subtítulo de la razón. En este caso, razones. ¿No? En matemáticas, una razón es la comparación de dos cantidades por medio de división o cociente. Entonces escribiremos esa definición. Una razón es la comparación de dos cantidades por medio de división o cociente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener dos cantidades. La razón, vamos a escribir la razón entre dos cantidades. En este caso vamos a llamar la primera cantidad A y la segunda cantidad B. Aquí vamos a colocar una condición donde B es un número distinto de 0. Bien, esto para que nuestra división no nos salga 0. Bien, nos está diciendo que una razón es la comparación de dos cantidades por medio de división o cociente. La razón entre A y B, ¿no?, tenemos que expresarlo nosotros de esta manera. A entre B. ¿Listo? O bien, en algunos libros lo vamos a encontrar de esta manera, que también es una expresión para decir que se está dividiendo A entre B. Y se lee, vamos a escribirlo, A es AB. Sí, de esta manera. A es AB. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo nosotros aquí. Vamos a formar una razón. ¿No? Vamos a colocar formar la razón entre 4 y 5. Muy bien. Formaremos la razón entre 4 y 5. ¿Cómo formamos la razón entre 4 y 5? Así, de la misma manera como nos dice en su concepto. Tenemos que comparar estas dos cantidades por medio de división o cociente. Por medio de división o cociente quiere decir que vamos a colocar el 4 dividido entre el 5. Y aquí nosotros ya tenemos una razón. O bien la podemos expresar de esta manera. Pero nosotros lo vamos a expresar en todos los ejercicios de esta manera. ¿Está bien? Todos los ejercicios lo vamos a expresar de esta manera. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee esta expresión? Se lee 4 es a 5. Así, de esta manera leemos nosotros nuestra expresión. Bien, ahora, cuando el 4 se divide entre 5 nos va a dar una constante. Esa constante va a ser importante muy adelante, pero le explicaremos. Cuando nosotros dividimos en 4 entre 5 nos va a dar un resultado. A ese resultado nosotros lo vamos a llamar constante. ¿Está bien? Haremos esa división. 4 dividido entre 5 nos sale 0.8. Nos sale 0,8. Bien. Este resultado que tenemos entre dividir el 4 con el 5 nos da una constante. Esta constante la vamos a nosotros a utilizar más adelante.
constante. Lo vamos a representar con la letra K más adelante. Y todo esto es la razón que nosotros vamos a utilizar la razón formada, que más adelante vamos a utilizar nosotros. ¿Está bien? Ahora formaremos razones. Formaremos razones con varias cantidades. Vamos a colocar aquí más ejemplos o ejercicios. Ejercicios. Vamos a formar razones. Vamos a colocar el primero. Formar la razón entre 35 y 15. Vamos a colocar el 2 también. Formar la razón entre 3 y 5. Vamos a colocar un tercer ejemplo más. Formar la razón entre 1 y 2. Bien, haremos su resolución. Vamos a formar razones entre estas cantidades que tenemos aquí. Primero haremos entre esta cantidad para el primer ejercicio. Formaremos la razón entre 35 y 15. Y como el concepto dice, es la comparación de dos cantidades por medio de división o cociente. Por medio de división o cociente quiere decir que el 35 lo vamos a dividir entre 15. Y luego vamos a tener una constante, les decía. Sacaremos su constante también. 35 dividido entre 15 y nos va a dar 2.3. Vamos a colocar 2,3. Ahora para el segundo ejemplo. Formaremos la razón también. Formar la razón entre 3 y 5. Primero el 3 dividido entre 5. Y también vamos a colocar su constante. 3 dividido entre 5 nos va a salir 0.6. 0,6. Y haremos del número 3, del ejemplo número 3. Del 3 nos dice igual, formar la razón entre 1 y 2. Primero el 1 dividido entre el 2. Ya tenemos la razón, esta es su razón. Ahora colocaremos aquí su constante. 1 dividido entre 2 nos va a dar 0.5 o 0,5. 0,5. Bien, hasta aquí hemos aprendido cómo formar razones entre dos cantidades. Tenemos dos cantidades y colocamos primero la primera cantidad dividido entre la segunda cantidad. Esta es su razón y el resultado que sacamos de esto es la constante. La razón, todo esto es la razón y su resultado la constante. Todo esto es la razón, su resultado, que es este, es la constante. Muy bien, hemos aprendido lo que son las razones. Ahora aprenderemos lo que son las proporciones. ¿Está bien? Aquí ya tenemos la razón. Ahora colocaremos la definición de proporciones. Vamos a formar. Bien. Ya. Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Muy bien. Esta es la definición de proporción. Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Ya hemos aprendido cómo formar una razón. Ahora, una proporción es la igualdad entre dos razones. Yo tengo que tener dos razones y las tengo que igualar, dice. Bien, vamos a representar una razón con la letra A
entre b. Les decía que al dividir estos dos nos va a dar una constante que lo vamos a representar con la letra k. Luego vamos a tener otra razón que va a ser c entre d. Y aquí también nos va a formar, al dividir esto, nos va a salir una constante. ¿Ok? Ahora, para poder igualar las razones, sus constantes, estas constantes que tenemos aquí, tienen que ser idénticas. Esa es la condición para igualar razones y así cumplimos con la definición de proporción. Una proporción es la igualdad, dice, entre dos o más razones. ¿Cuál es la condición para igualar estas dos razones? Que su constante tiene que ser igual. Cuando tienen la misma constante, nosotros podemos escribirlo de esta manera luego. A entre B es igual C entre D. Y aquí ya estamos cumpliendo con la definición de la proporción, que nos dice una proporción es la igualdad. Una proporción es la igualdad entre dos, aquí tenemos dos o más razones. Aquí tenemos dos razones y la estamos igualando. Estamos explicando el concepto de proporción. Bien, aquí vamos a colocar algo importante. A la letra A y la letra D se les dicen extremos. Y la letra B y la letra C, B y C, se les dice medios. Bien, esto es importante, ¿por qué? Porque en el ejercicio nos va a decir multipliquen extremos o dividan medios, nos va a decir, o algo así por el estilo. Entonces nosotros tenemos que saber a qué se refiere. A estos dos se les dice extremos y a estos dos se les dice medios de la proporción. Bien, ahora vamos a formar nosotros proporciones. ¿Está bien? Formaremos proporciones. Vamos a formar proporciones con las siguientes razones. Aquí vamos a colocar razones en nuestros ejemplos. Colocaremos. Tenemos una razón. Aquí vamos a colocar otra razón. Aquí vamos a colocar otra razón. Y aquí vamos a colocar otra razón. Muy bien. ¿Cuál es la condición para igualar razones o formar proporciones que tengan la misma constante? Recién podemos igualar razones para formar proporciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer de cada razón es encontrar esta constante. ¿Cuánto será esa constante? Primero de esta razón, 4 entre 5, formaremos, y en el anterior ejemplo hemos hecho que 4 entre 5 nos daba 0,8. Entonces aquí ya tenemos su constante. Formaremos del otro, del un medio. 1 entre 2 nos daba 0,5. Listo, ya tengo su constante. Ahora del 12 entre 15. Vamos a formar su constante de 12 entre 15. Bien, formaremos esa constante. 12 entre 15 nos da 0,8, 0,8, 0,8. Ahora de este último, 2 entre 4. De esta razón, su constante, 2 dividido entre 4. Y nos da 0,5. Muy bien, ya tenemos las constantes de cada razón. Ahora, para poder igualar razones, tienen que tener la misma constante. Recién formamos la proporción. Entonces nos fijaremos en las constantes que tienen cada una de estas razones. De estas dos razones,
nos fijamos su constante, y fíjense que es el mismo. Entonces, aquí yo puedo formar una proporción. ¿Por qué? Porque tienen la misma constante. Entonces, aquí formamos una proporción. Entonces, la primera proporción va a ser, primero 4 entre 5 igual 12 entre 15. Ya tengo mi primera proporción. Esta proporción yo la he formado, ¿por qué? Porque tienen la misma constante. Ahora formaré esta otra proporción. ¿Por qué? Porque también tienen la misma constante. Entonces mi segunda proporción va a ser 1/2 entre 2/4. Aquí ya tengo ya dos proporciones. Entonces de esta manera es como formamos razones y formamos proporciones. Hasta aquí el video y nos vemos en una próxima oportunidad.